Teniendo en cuenta lo que se hizo en la última clase o el último video, se trató o se estudió lo que fue el teorema de Tales. El teorema de Tales como tal expresa que cuando se tiene una recta paralela a un lado de un triángulo, entonces la recta va a dividir a estos pedazos, perdón, a cada lado, lo va a dividir en partes que sean proporcionales a los lados. Es decir, este lado BG y BF serán proporcionales a los lados completos del triángulo, ¿sí? Eso sería lo que enuncia el teorema. O también se podría considerar la proporcionalidad entre este par de segmentos y los lados también del triángulo. Pero resulta que este teorema como tal no expresa, por ejemplo, la relación que podría existir entre el lado amarillo, entre los lados amarillos y los lados verdes. Es decir, ¿qué relación existe entre este lado BG y BF con el lado GC y FA? Eso no lo dice eso no lo dice el teorema. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en este teorema, que es el teorema que usualmente la gente, bueno, digamos que no es el que utilicen para resolver problemas, expresa la relación entre las partes con los lados, ¿sí? Entonces, por eso aparece el famoso problema, el ejemplo 11, que ustedes seguramente resolvieron también a través de algún ejercicio, pero luego aparece un primer colorario, ¿sí? Y este primer colorario le está indicando a usted que la recta, que cuando ustedes trazan una recta y pilas con la conclusión de este teorema, cuando usted traza una recta paralela a un lado, son las mismas hipótesis del teorema de Tales, de un triángulo, resulta que esa recta paralela corta a los otros dos lados que corta a los otros dos lados en puntos distintos. Fíjense que la conclusión aquí dice que los lados quedan divididos en partes proporcionales, que no fue lo que decía el teorema de Tales, porque el teorema de Tales decía que los lados, esas partes, son proporcionales a los lados. Entonces aquí voy a hacer una especie de réplica de lo anterior. En el teorema de Tales, el triángulo, al trazarse la recta paralela, esa recta paralela determina pedazos o partes, como esta amarilla y esta otra amarilla, que son proporcionales a los lados del triángulo, ¿sí? Mientras que este corolario lo que está diciendo es que si usted traza la recta paralela, recuerden que un corolario es una consecuencia inmediata de un teorema, dice que si usted tiene ese triángulo y traza la recta paralela, ahora existe una relación de proporcionalidad entre ¿quién? Entre las partes, que es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Ahora la relación es que esos pedazos que aparecen allí son proporcionales. Entonces, por eso, en esta imagen que ustedes ven allí, dice que la conclusión es que la medida del segmento EF sobre la medida del segmento FA es igual a la medida del segmento BG y la medida del segmento GC. ¿Qué significa eso? Que con esas cuatro medidas ustedes forman una proporción. Eso es lo que se está indicando. Pero como ustedes bien seguramente lograron entenderlo, el teorema de Tales dice algo muy puntual. El teorema de Tales les está diciendo que cuando ustedes tienen la recta paralela, porque estas realmente son las mismas hipótesis, esta recta paralela que yo estoy representando o pintando de pronto azul, esa recta divide a los lados, divide a los lados en partes, como las he señalado allí, la roja, la azul, la verde y la gris, que son proporcionales a los lados como tal. Entonces, por eso el punto de partida de la demostración es esta proporción. La medida de BF, que es el segmento rojo, es a la medida de AB, que es el lado completo. ¿Sí? El lado completo. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo uso del teorema de Tales que me garantiza esa proporción. Es proporcional ¿a quién? A BG, que es el lado verde, como ustedes lo pueden ver allí, ABG, con respecto al lado completo que es BC. Es decir,
que en este caso el colorario se demuestra desde dónde, teniendo como punto de partida el uso del teorema de Tales, dando o definiendo la proporción entre quién, entre este lado y este lado, BG, con los lados del triángulo. Entonces, este es nuestro punto de partida. Entonces, por eso aquí, en la primera aplicación, en la primera premisa o la primera igualdad, dice que esto es cierto por el teorema de Tales. ¿Por qué? Porque, pues, cumple la hipótesis del teorema de Tales. Tenemos la recta paralela. Luego, de una línea a otra, ¿qué es lo que hago? Resulta que cuando ustedes estuvieron viendo el video de propiedades, piense que esta proporción inicial, lo que hago es invertir en la segunda línea, aplico la propiedad, una de las tantas propiedades del teorema número 1, ¿sí? Que dice que si A es a B, como C es a D, entonces B es a A, como D es a C. Entonces lo que estoy haciendo es invertir las proporciones. Entonces por eso aparece esta segunda proporción. Y como una proporción cumple las propiedades, pues, como es una igualdad entre dos razones que son fracciones, yo puedo restarle 1 en ambos lados. Sí, yo puedo restar 1 en ambos lados. Y al restar 1 en ambos lados, pues yo hago la operación normal, lo que conocen como la regla de la carita feliz o resta de fracciones, y al final pues me va quedando esto, medida de AB menos medida de BF sobre medida de BF, porque te dejan el mismo denominador, es igual a medida de BC menos la medida de BG. Pero si ustedes notan, cuando ustedes toman al segmento AB, que es uno de los lados del triángulo, y al segmento BC, por eso los coloreé del mismo, los pinté del mismo color amarillo, ese AB y BC son los lados del triángulo. Y yo le estoy restando ¿a quién? Le estoy restando a los pedazos rojo y, azul, y verde, que sería BF con BG. Pues claro, si usted toma el lado completo que es AB y le resta este pedazo BF, pues ¿quién va a quedar como resultado? Pues va a quedar como resultado este de acá. Y si usted toma al lado BC y le resta el segmento BG, entonces ¿quién va a quedar como resultado? Pues va a quedar GC. Y eso es lo que viene a continuación. Bueno, entonces ahí ya se tiene la cual proporción. Después de hacer la resta e identificar los resultados respectivos, entonces por eso me queda que la medida de AF, que es justamente los dos lados fucsia que estoy pintando allí, AF y GC, ¿sí ven hoy? Acá está AF, que es el resultado de esto, sobre BF, que es esto que se tiene allí el mismo denominador, es igual a ¿quién? A GC, que es el otro pedazo fucsia que ustedes ven allí, ¿sobre quién? Sobre BG. Recuerden que este BC menos BG es GC. Pero, pues, podríamos ya darle finalización a la conclusión de esta manera, pero pues nuestra conclusión tiene una forma y es cuál. Pues la conclusión dice que BF sobre FA. Entonces, pues sencillamente a esta que estoy encerrando de verde, le aplico la misma de la primera propiedad que utilicé e invierto cada una de las razones y me queda entonces definido esto. Entonces, ¿qué pasa con este teorema? Con este colorario. El colorario ya pues me permite a mí utilizar la proporcionalidad entre las partes en las que queda definida el triángulo como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que a continuación me encuentro con un ejercicio. Y resulta que el ejercicio dice que intente, es un problema similar al que ustedes encontraron en la actividad seguramente, pero en este problema aparece un detalle. Este problema dice, halle, siempre que sea posible, el valor de X empleando el corolario 1, suponiendo que DE es paralela a AC. Claro, yo tengo que suponer que DE es paralela a AC para poder hacer uso de él, en principio, del teorema de Tales, ¿cierto? Porque el teorema de Tales dice que cualquiera de las partes, ya sea
y usted tome este lado y este lado, proporcional al lado completo, ahí estaría viendo el teorema de Tales. ¿Qué significa? Que si usted quiere definir o quiere darle solución al problema empleando el teorema de Tales, usted diría, bueno, entonces yo voy a tomar el segmento, por ejemplo, BD y BE. Entonces, ¿qué sería? Empleando el teorema de Tales. Empleando el teorema de Tales, ¿cómo quedaría? Con Tales, ¿cómo quedaría? La parte es al lado completo, pero el lado completo es la suma de estas dos medidas. Esa, la otra parte, que mide 6, ¿sobre quién? Sobre el lado completo que sería BC. Pero el lado completo mide la suma de las partes, que sería 6 más x menos 2. ¿Sí? Pero si ustedes utilizan allí, el teorema de Tales estarían dando esa opción de proporción. Pero resulta que el problema dice el colorario 1. Igual ustedes ya aquí en adelante pueden resolverlo como se quiera, a no ser que se especifique, haga uso del teorema de Tales, a no ser que se haga, que se especifique eso. ¿Listo? A no ser que se especifique que se haga uso del teorema de Tales. Entonces, si yo voy a hacer uso del colorario, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la proporción entre cada una de las partes. Y definir la proporción entre cada una de las partes dice lo siguiente. El segmento BD, que es x menos 1, entonces, empleando el colorario 1. El segmento BD, que mide x menos 1, es a la otra parte, ¿sí? 3x menos 1, como la parte correspondiente es a quién? A x menos 2. Entonces, fíjense que yo definí quién. Yo definí, permítame, yo aquí borro algo que quiero mostrarles a ustedes, la otra forma como se puede formular la proporción. Yo podría decir x menos 1 es a 3x menos 1, como 6 es a x menos 2. Eso fue lo que yo hice, porque ahí el colorario me permite eso. Pero también podría formularlo de qué otra manera, porque las propiedades de las proporciones me permiten hacerlo. Y tratemos de identificar en términos de los colores. X menos 1 es a 3x menos, es a 6, como 3x menos 1 es a x menos 2, ¿sí? Entonces yo hice esta parte de x menos 1 es a su correspondiente 6, como 3x menos 1 es a su correspondiente x menos 2. Pero eso ¿por qué se da? Porque si ustedes recuerdan las propiedades, yo puedo intercambiar los medios. ¿Sí? Yo puedo intercambiar los medios. Entonces, quiero hacer algo aquí, un ejercicio, y este ejercicio yo se los planteé a ustedes creo que fue en una de las grabaciones. Voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es tomar cada una de las proporciones, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Mire lo que pasa si yo resuelvo por el teorema de Tales. Entonces, si yo resuelvo por teorema de Tales, pues yo tengo que resolver una ecuación cuadrática. Entonces, multiplico estos dos. Bueno, primero voy a simplificar. Arriba va a quedar x menos 1 sobre este x más 3x le va a quedar 4x menos 2 igual a 6 sobre este 6 menos 2 le va a quedar 4 más x. Y aquí si multiplico extremos y medios, entonces ¿qué va a quedar? X menos 1 por 4 más x igual a 6 por 4x menos 2. Y aquí aplico la propiedad distributiva. X por 4 daría 4x más x al cuadrado menos 4 menos x igual 6 por 4, 24x y 6 por 2, 12. Aquí simplifico, va a quedar x al cuadrado, 4x menos x le va a quedar más 3x, menos 4 igual a 24x menos 12. Sí, ahí vamos bien. Y al ser una ecuación cuadrática, ustedes saben que tienen que igualar a 0, entonces va a quedar x al cuadrado más 3x menos 4
menos 24x más 12 igual a 0. Entonces queda x al cuadrado. Este 3x menos 24x le va a quedar menos 21x. Sí, sí, sí. Más 8 igual a 0. Esta es la ecuación que queda. Y obviamente la solución de esta ecuación cuadrática va a dar la solución de x, y por tanto ustedes podrán encontrar la medida de cada lado y de cada parte. Ahora, vamos a suponer que ustedes utilizaron el colorario. Entonces, utilizaron el colorario, utilizaron esta razón. Esa proporción. Cualquiera de las dos sirve. Entonces, voy a utilizar x menos 1 sobre 3x menos 1 igual a 6 sobre x menos 2. Entonces, multiplico estos dos, x menos 1 por x menos 2 igual a 6 por 3x menos 1. Y aplico distributiva, x al cuadrado menos 2x menos x menos por menos va a dar más, 1 por 2, 2. 6 por 3, 18x menos 6. Es cuadrática, igual a 0. Le va a quedar x al cuadrado. Aprovecho estos dos términos que son semejantes y me va a quedar menos 3x más 2. Igual, y de una vez puedo hacer transposición de términos. El 18x pasa a restar y el 6 pasa a sumar. Y esta ecuación, empleando el horario, me va a quedar x al cuadrado, menos 3 menos 18 le da menos 21, x, y 2 más 6 le va a quedar más 8, igual a 0. Fíjense que resolví la ecuación, o está tratando de resolver el problema empleando el corolario, o tratando de resolver el problema empleando el teorema de Tales. La ecuación a la que se llega es la misma. Entonces no importa usted qué ruta tome o qué proporción formule para encontrar la solución al problema. Ya si vamos a encontrar, digamos específicamente la solución de la ecuación cuadrática, eso lo comenté en uno de los videos, ustedes deben entender muy bien hacia dónde apunta la solución, porque resulta que esta ecuación cuadrática, x al cuadrado menos 21x más 8, no se puede resolver por fórmula cuadrática, por factorización. Entonces yo debo identificar el a que vale 1, el b que vale menos 21 y el c que vale 8. Con estos tres valores, entonces, ¿yo qué hago? Voy a la fórmula cuadrática, menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, sobre 2 por a, y reemplazo los valores de a, b, c. Entonces, menos el valor de b vale negativo 21, entonces, entre paréntesis 21, más o menos raíz cuadrada de todo el valor de menos 21, porque es el b al cuadrado, menos 4 por 1 por 8. Todo sobre 2 por a. Esto daría 21, más o menos, voy a hacer el cálculo de 21 al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada, 21 por 21, sería 441, menos 4 por 1, 4 por 8, 32. Sobre 2 por 1, 2. Entonces 441 menos 32 daría 409. Entonces esta solución daría 21, más o menos raíz cuadrada de 409 sobre 2. Entonces, claro, ahí la ecuación cuadrática me va a aportar dos soluciones. Y vamos a mirar cuál es la raíz cuadrada de 409.
de 409. Vamos a ver cuánto da raíz cuadrada de 409. Entonces tenemos dos soluciones. Una que dice, una primera solución para x será 21 más aproximadamente 20,22 sobre 2. Y la otra solución sería un x2 como 21 menos 20,22 sobre 2. Entonces, aquí es donde yo les mencionaba a ustedes en una de las grabaciones que debían ser muy cautelosos con el momento de la clasificación de la solución, porque resulta que ustedes, por ejemplo, toman la primera solución, dice 21 más 20,22 dividido 2. Entonces, este resultado me va a dar ¿cuánto? 20,61. ¿Es la medida o es el primer valor para x? Y la otra solución dice 21 menos 20,22 y le va a dar 0,78 dividido 2 le va a dar 0,39. Entonces, x2 sería igual a 0,39. Entonces, ustedes ahí tienen dos posibles soluciones para la ecuación cuadrática. Pero la solución de la ecuación cuadrática no siempre refleja la solución al problema. Porque una solución es 20,61. Entonces, ustedes dicen, una solución es 20,61 y la otra solución es 0,39. 0,39. Permítame que me movió todo esto acá. 0,39. Entonces usted dice, pues el problema tiene dos soluciones, pero ojo, pilas con eso. Porque resulta que si usted, por ejemplo, considera como parte de la solución el 0,39 y usted reemplaza el 0,39 en x menos 1, ese resultado le va a dar negativo. ¿Sí? De hecho, si lo reemplaza aquí en x menos 2 le va a dar negativo. ¿Qué pasó entonces? Que esta solución de x igual a 0,39 tiene que ser descartada porque hace que las medidas no tengan sentido en este problema. Es decir, la ecuación cuadrática sí tiene dos soluciones, pero una de ellas no le da solución al problema geométrico que estamos tratando. Entonces yo me quedo con esta, en donde al reemplazarla en x menos 1 claramente da positivo, en 3x menos 1 mucho más y en x menos 2 más todavía. Todos los resultados van a ser positivos. Significa que la medida que cumple esa condición sería esa de 20,61. Eso es lo que intentaba mencionar a ustedes al respecto de él en uno de los videos, buscando pues que se entiendan muy bien en qué consiste. Una cosa es la solución de la ecuación cuadrática y otra muy distinta, la de el problema. ¿Listo? Entonces, es una aplicación del corolario que también ustedes podrían, para solucionar este tipo de problemas, considerar el teorema de Tales, no habría problema. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, ahora, dándole continuidad, digamos, a este estudio del teorema de Tales, aquí lo que nos encontramos es un teorema que es el recíproco del teorema de Tales. Porque viene lo que pasa. El teorema de Tales le dice, mire, cuando usted tiene un triángulo y tras una paralela, es decir, una paralela, esto implica proporcionalidad. ¿Proporcionalidad entre quién? Entre el lado, entre la parte y los lados, o entre las partes. Pero si usted lee muy bien ese teorema número 3, el teorema 3 le dice lo siguiente. Si una recta, ojo, no le están diciendo como punto de partida que sea paralela, una recta cualquiera, divide a dos lados de un triángulo en forma proporcional. ¿Sí? Ahora ya que se tiene, lo que se tiene es proporcionalidad. Entonces, si usted ya conoce que hay proporcionalidad entre los lados, significa que esa recta sí o sí tiene que ser paralela. Entonces, en este caso, la proporcionalidad implica paralelismo. Entonces, en este sentido, el teorema 3 es un teorema que es recíproco al teorema anterior, al teorema de Tales. ¿Listo? No voy a hacer, digamos, la demostración por
por no extenderme, pero pues ustedes ahí también la podrían visualizar en la guía. Aquí se toma una recta, que en este caso sería la recta DE, la que divide en partes proporcionales, ¿sí? La recta DE que divide en partes proporcionales significa que en este caso CD es a CA, como CE, perdón, como CE es a CB. Eso es lo que diría eh, la hipótesis de este teorema, ¿sí? Pero al ustedes leer, seguramente para que lo entiendan un poco más, la idea es que ustedes hagan la lectura. ¿Qué necesitamos entonces demostrar? Paralelismo. Entonces, ¿usted qué hace? Supone que esta recta de E no es paralela. Entonces, por eso es que se supone que existe, argumentamos por contradicción, y se supone que esta recta es la paralela. Entonces, claro, usted por el lado de la hipótesis formula una proporción que estoy formando en rojo, y por el otro lado formula la proporción por el asunto de la contradicción. Este con el lado completo y este pedacito con el lado completo. Entonces, por eso cuando ustedes llegan a una transitividad, se dan cuenta, y aplicando el teorema 1 de aquí a las propiedades, se dan cuenta que el punto F y el punto D tendrían que ser los mismos. Es decir, realmente la misma recta paralela o tal recta paralela que están considerando nueva, la roja, sería, no existiría. Pero entonces, digamos, ahí se llega a la contradicción. Entonces, el teorema lo que le está diciendo es que si usted traza una recta y esa recta corta de manera proporcional a los lados del triángulo, usted lo que ha hecho es trazar una recta paralela. Eso es lo que dice el teorema número 3. Bueno, muy bien, ahí está, digamos, por eso aquí se tiene una condición, aquí sí tiene la otra condición, se igualan, un asunto de una suerte de transitividad. Si usted mira, aquí está CDCA, está CDCA, y ahí quedan las dos igualdades, las dos razones, y al final, fíjense que aquí el antecedente CF, perdón, el consecuente de cada razón, CB, es el mismo, entonces no le queda más de otra que a CE ser igual a CF, por eso es que CE y CF terminan siendo iguales. Ahí está. Digamos que no es complicado ver la prueba después de usted haber entendido. Es decir, se llega a concluir que ese segmento azul con el fucsia serían los mismos. Entonces, por eso llega la contradicción. Bueno, para finalizar esta propiedad, el teorema número 4 es un teorema que trata de particularmente de la bisectriz. Se tiene un triángulo ABC, se tiene el triángulo ABC, y en ese triángulo ABC se va a trazar una bisectriz cualquiera. Lo que le está diciendo el teorema es que cuando se traza la bisectriz, obviamente esa bisectriz de un ángulo, ¿qué es una bisectriz? Es la semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Claramente esa bisectriz, cuando al trazarse desde un ángulo, pues corta al otro lado, al lado opuesto, ¿cierto? Corta al lado opuesto. Resulta que esos lados opuestos, ese lado opuesto va a quedar dividido en dos partes. Y cada una de esas partes va a ser proporcional a los lados adyacentes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el triángulo ABC que tengo allí dispuesto en la gráfica, tengo el triángulo ABC. Entonces, si yo trazo la bisectriz, que es la que yo estoy trazando aquí de manera no continua, esa bisectriz corta en el punto E al lado opuesto. Lo que le está diciendo ese teorema es que estas partes que están aquí, esa azul y esa verde, van a ser proporcionales ¿a quién? A los otros dos. Esos pedazos quedan proporcionales a los otros dos lados. ¿Cómo se llega a eso? Pues se llega de la siguiente manera. Vamos a ver la prueba aquí. Dice, vamos a suponer que C es la bisectriz. Ahí ya la estoy trazando, que es la roja. Resulta que el punto B, que es un vértice del triángulo, yo por ese lado, por por ese punto, puedo trazar una única paralela ¿a quién? A la bisectriz. Es decir, voy a trazarla paralela ¿a quién? A CE. Por ese punto, como CE es un segmento,
y B es un punto exterior, entonces yo trazo una paralela al segmento CE. Trazo una paralela. Y luego lo que hago es prolongar el lado AC. ¿Sí? Entonces, cuando prolongo el lado AC, entonces se intersectan en este punto llamado D. Entonces, si usted observa lo que está ocurriendo, voy a sacarlo por acá a un lado. Lo que está ocurriendo es que tengo esto, esta figura, tengo esto, tengo algo así. Este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice D, y resulta que aquí tengo este segmento rojo, que es CE. ¿Sí? Entonces, si ustedes voltean el triángulo, voy a voltearlo, voy a tratar de hacer un ejercicio acá de voltearlo, así, así y así. Entonces este sería el vértice, no, así no me queda. Me quedaría algo así. El vértice B, el D que queda sobre el piso y el A, ¿cierto? Y el F, LC. Aquí coloqué mal la letra. Este es C. ¿Cómo va a quedar acá? A ver, lo volteo y va a quedar así. ¿Bien? Entonces, toda la figura que estoy formando allí, mire lo que está ocurriendo. Entonces, claro, se obtiene el punto D como intersección de esta paralela a la prolongación y se tiene, mire lo que se tiene, AE, ¿sí? AE, que es este segmento rojo que estoy pintando allí. Es AEB, como AC, ¿es a quién? ACD. ¿Y eso por qué se da? Porque como yo sé que EC, que es la bisectriz, es paralela al lado BD por construcción, entonces yo sé que ese segmento S es paralelo al otro lado BD, entonces significa que por el colorario 1, esas partes quedan divididas en partes, digamos, esos pedazos del triángulo, de los lados del triángulo quedan divididas en partes proporcionales. Entonces, por eso yo tengo esta proporción. ¿Sí? Entonces, tengo esa proporción, y luego ya sé entonces que, por ejemplo, ¿qué congruencia tengo? Entonces, por un lado, tengo esa proporción. No se me olviden de esta proporción. No se me olviden de esta proporción. Esta, la I. También tengo ángulos alternos internos. Entonces, por ejemplo, este ángulo que ustedes ven, a ver, SB, este ángulo que ustedes ven aquí que estoy pintando de negro, es congruente con este. Por lo mismo, porque como son paralelos, los lados rojitos, entonces, y ese segmento S es una paralela, es una transversal, entonces son ángulos alternos internos, son congruentes. Y también tengo que este ángulo que estoy pintando de azul es congruente con este por ser correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir entonces? ¿Qué puedo decir? Resulta que CE, no se olviden que CE, ¿qué es? CE es bisectriz. Y al ser bisectriz, este ángulo azul y este ángulo negro son congruentes. Pero como el ángulo negro es congruente a este ángulo que está aquí pintado de negro relleno, y el ángulo azul de acá es congruente con este ángulo del vértice D, entonces todos los cuatro ángulos son iguales, tienen la misma medida, ¿cierto? Si todos los ángulos tienen la misma medida, ¿qué significa entonces? Significa que este triángulo que voy a pintar aquí de amarillo, bueno, entonces significa que estos dos ángulos que este ángulo y este ángulo pues también son congruentes, ¿sí? Y si dos ángulos son congruentes en un triángulo, significa que el triángulo como tal es isósceles. Si el triángulo es isósceles porque sus ángulos
son congruentes, esos dos ángulos son congruentes, entonces sus lados también son congruentes. ¿Quiénes son congruentes? Son congruentes el lado CE, CD, y son congruentes el lado BC, el que tengo acá. Entonces, tengo este, y tengo el lado rojo, ¿cierto? Pero si ustedes notan, la proporción que yo formulé incluye el lado ¿quién? El lado CD, ¿cierto? Este lado. Pero ese lado CD ¿a quién es igual? En medida. El lado CD es congruente ¿a quién? Este numerito que está acá en rojo, CD, es el mismo BC. Entonces, cuando ustedes toman esta proporción y la formulan acá, pues medida de AE, esa medida de EB, como medida de AC, esa medida de quién? De BC. Por eso llegamos a esta conclusión. Y esa conclusión era la que se quería llegar. ¿Por qué? Porque lo que se quería demostrar es que esta bisectriz hace que este pedacito, AE y EB, AE y EB, sean proporcionales ¿a quién? A AC y BC. Ahí está. Entonces, para cualquier triángulo, no olviden, para cualquier triángulo, cuando ustedes trazan la bisectriz de cualquier ángulo, esa bisectriz va a dividir al lado opuesto en partes que son proporcionales a los otros dos lados. ¿Listo? Eso es, en esencia, uno de los, y como ustedes pueden ver aquí, se están utilizando los teoremas vistos anteriormente, sobre la proporcionalidad, sobre el teorema de Tales y demás. Entonces, bastante importante los teoremas preliminares a este teorema de la bisectriz. ¿Listo? Bueno, entonces, con esto, con esta conclusión de este teorema, doy por terminada la grabación. Más adelante esperaré las consultas, las preguntas que ustedes tengan respecto a esta intervención. Suspendo grabación. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que yo llegué tarde y no sé si hablaron del trabajo final.